Bien, nos quedamos en lo que era un nivel sonoro. Aquí, perdón, vamos a ponerlo en pluma. Esto dice, el amplio intervalo de intensidades que podemos detectar o que el oído humano puede detectar es muy amplio, es tan amplio, y pues la potencia que se percibe o que transmiten las ondas sonoras es muy pequeña, incluso en los niveles de los miliwatts. Pues para nosotros es conveniente encontrar una escala logarítmica, donde el nivel de sonido beta se define mediante la ecuación beta 10 logaritmo de la intensidad entre una intensidad inicial. Ahora dice, la intensidad O es la intensidad de referencia considerando el umbral de audición. Este umbral de audición es donde nosotros empezamos a percibir sonidos y es 1 por 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Ahora, también dice que la I, la que está arriba, esta que está acá, es la intensidad en watts por cada metro cuadrado al que corresponde el nivel del sonido beta, donde beta, pues nosotros, como sabemos, se mide en decibeles en honor a Alexander Graham Bell, inventor del teléfono. Ahora, esta escala también existe una escala umbral de dolor donde la IO o la intensidad de referencia es igual a 1 watt por metro cuadrado. Es decir, si nosotros empezamos a percibir 1 watt por cada metro cuadrado, nos va a lastimar, va a hacer un ruido que nosotros no vamos a poder tolerar. Y este umbral de dolor pues corresponde aproximadamente, si aplicamos esta fórmula que está acá, a 120 decibelios. Igual el umbral de audición donde nosotros empezamos a percibir los sonidos pues parte desde los 0 decibelios, es decir que nosotros vamos a empezar a apreciar sonidos que estén entre el nivel sonoro de 0 decibeles y 120 decibeles. Ahora, el sonido y la frecuencia. Dice que la explicación de nivel sonoro en decibeles se relaciona con una medición física de la intensidad de sonido. Pero existe también una, una medición psicológica. Bueno, ahora vamos, como dice aquí, ahora se extenderá la concerniente a la medición psicológica de la intensidad del sonido, es decir, cómo es que nosotros lo logramos apreciar. Por ejemplo, aquí en la tabla de la derecha está unas pequeñas por colores, donde unas pequeñas tablas por colores donde los colores rojos son frecuencias infrasónicas, o sea, sonidos que ya no logramos apreciar o no logramos oír, y las frecuencias ultrasónicas que también no las logramos apreciar, ¿no? Ahora, la región en blanco el umbral de audición, es todos los sonidos que nosotros podemos apreciar, pero arriba de el umbral del dolor, ejemplo aquí donde está el rifle, el concierto de rock, etcétera, son sonidos que nosotros logramos apreciar, pero que nos pueden llegar a lastimar el oído, ¿no? Ahora, fíjense, también vean que algunos sonidos que nosotros no logramos apreciar no tienen mucha relación con lo que sería la frecuencia. ¿Por qué? Porque bueno, lo que es la frecuencia y el nivel sonoro no están relacionados o no tienen una estrecha relación. ¿Por qué? Porque va a haber una frecuencia en que nosotros un sonido vamos a poderlo apreciar, pero con un alto nivel sonoro. Por ejemplo, la motocicleta tiene una frecuencia muy pequeña, pero con un bajo nivel sonoro y lo vamos a lograr apreciar. Otra, el rifle, tiene la misma frecuencia, pero ya con un nivel de decibel mayor, que sería un sonido que nos llegaría a lastimar. Ahora, así es como se logra apreciar. Otra forma de describirlo es que hay sonidos audibles. El sonido audible o el que nosotros podemos escuchar corresponde a una frecuencia de 20 a 20 kHz o a 20.000 kHz. Las ondas sonoras que tienen frecuencias por debajo del intervalo audible, o sea, de aquí hacia acá, son las denominadas infrasónicas. Y las ondas sonoras que tienen frecuencias por encima del intervalo, o sea, de los 20.000 hacia acá, se llaman ultrasónicas. Ahora, para continuar, pues, y finalizar en lo que sería este tema, vamos a ver lo que es el efecto Doppler.
es un fenómeno físico relativo, de gran importancia. Dice que el efecto Doppler se refiere al cambio aparente en la frecuencia de una fuente de sonido cuando hay un movimiento relativo de la fuente y o del oyente. Ahora, vamos a tomar en consideración una analogía. Vamos a considerar que nosotros estamos en un bote que está anclado en el mar, por ahora, en la figura A. Dice, para comprender el cambio aparente de frecuencia, imagine que estamos en el bote que flota en el mar, correspondiente a la figura A. Dice, cada 3 segundos nosotros podemos escuchar que las olas golpean al bote. O sea, la primera ola lo va a golpear a los 3 segundos, la segunda ola a los 6 segundos, la tercera ola a los 9 segundos, la cuarta ola a los 12 y así sucesivamente. Ahora, este tiempo de 3 segundos se convierte en nuestro periodo de las ondas de agua. Calculando la frecuencia, que la frecuencia es 1 sobre t, tenemos una frecuencia de 0.33 Hz. Ahora, supongamos, bueno, aquí vamos a poner una analogía, vamos a decir que las ondas de agua se están generando desde este punto y están viajando y van a llegar un momento en que toque el bote. Ahora, supongamos que nosotros encendemos el bote y ahora nosotros nos vamos a estar moviendo en esta dirección. O sea, vamos a ir hacia el centro donde se están generando las olas de mar, perdón. Vamos a leerlo. Dice, ahora suponga que enciende el bote y viaja hacia el centro donde se crean las olas. La primera ola, igual que en el ejemplo anterior, va a golpear el bote a los 3 segundos. Pero como ahora nosotros nos estamos moviendo hacia la derecha o hacia el lugar donde se están generando las ondas, es decir, nos movemos en sentido contrario a la ola, la segunda ola que va a golpear el bote lo hará en un tiempo menor a 3 segundos o a un tiempo menor del periodo. O sea, el periodo ahora es muchísimo más corto. Al determinar la frecuencia, si yo estoy haciendo el periodo un poco más pequeño, imagínate que ahora el tiempo en el que golpeó la segunda ola es de 1 segundo, pues la frecuencia sería de 3 Hz. Y por lo tanto nosotros podemos definir que la frecuencia aumenta. Ahora, ¿qué pasa si en vez de yo moverme hacia la fuente donde se están creando las olas, yo me estoy moviendo en dirección donde viajan las olas? O sea, me estoy moviendo con las olas. Dice en contraparte, supongamos que enciende el bote y viaja en dirección de las olas. La primera ola otra vez va a golpear el bote a los 3 segundos, pero como ahora nos movemos en la misma dirección de la ola que se está propagando en el mar, pues la segunda ola golpeará el bote en un tiempo mayor a 3 segundos. Es decir, el periodo con el que están golpeando las olas a nuestro bote pues es más largo. Al determinar la frecuencia, ahora vamos a decir que la frecuencia ya no es el periodo no es de 3 segundos, el periodo en el que golpeó la ola ahora es de, no lo sé, de 10, de 6. Pues simple y sencillamente vamos a determinar que la frecuencia ahora va a disminuir. Así es como se puede interpretar el efecto de Doppler. Pero vamos a explicar una serie de casos en cómo vamos a interpretar este efecto de Doppler. Ya vimos que la apreciación del sonido depende de la frecuencia en la que se están propagando las ondas en el medio. Pero como ahora nosotros nos estamos moviendo hacia el centro o lejos del centro, vamos a apreciar con menor frecuencia o con una frecuencia relativa. ¿Por qué? Porque el sonido se transmite a la misma frecuencia siempre, ese nunca va a cambiar. La frecuencia con la que nosotros lo estamos apreciando se vuelve relativa. Dice, ahora examina una situación análoga con ondas sonoras en las cuales las ondas del agua o las olas de mar se convierten en ondas sonoras. El agua se convierte en el aire o el mar se convierte ahora en el aire, que es por donde se propaga el sonido, y la persona que está en el bote se convierte en el observador que escucha el sonido. Dice, sea la frecuencia F, la frecuencia de la fuente, lambda, la longitud de onda, y B, la rapidez del sonido, podemos determinar nuestro primer caso. En el primer caso, vamos a decir que el observador, el que va a escuchar el sonido, y la fuente que está generando el sonido, no se mueven, están fijos. En este caso, la frecuencia de la fuente que genera el sonido y la frecuencia con la que la está escuchando el observador serán iguales.
y se aplica las fórmulas anteriores. O sea, aquí no cambia nada. Ese sería en el primer caso. En el segundo caso, ahora vamos a decir que el observador o el que está escuchando el sonido se acerca o se aleja de la fuente del sonido. O sea, a lo mejor este que viene aquí en su bicicleta se va a acercar a la camioneta que viene con su música, yo no, como ustedes vean, o se va alejando de esa camioneta. ¿Qué pasa? Cuando el observador se mueve hacia la fuente, la rapidez de onda relativa, o sea, la velocidad con la que nosotros vamos a apreciar las ondas, o el sonido en este caso, se vuelve relativo a mi desplazamiento, o sea, a esta velocidad con la que yo me estoy moviendo. Por lo tanto, la velocidad relativa de los frentes de onda del sonido es igual a la velocidad más la velocidad inicial, pero con una longitud, pero como la longitud de onda no cambia, es exactamente la misma, podemos expresarlo aquí, donde la frecuencia relativa es igual a la velocidad relativa entre la longitud de onda, y nosotros habíamos dicho que esa velocidad relativa es esa expresión entre longitud de onda, eso no cambia. Ahora, anteriormente habíamos definido que la longitud de onda la podemos calcular con la velocidad entre la frecuencia. Si yo sustituyo esto aquí, puedo obtener esto, donde la frecuencia relativa con la que yo estoy apreciando el sonido va a ser igual a v más velocidad inicial entre la velocidad por todo esto por la frecuencia. El signo de más nos hace referencia a que el observador se mueve hacia la fuente, es decir, yo me estoy moviendo hacia esta dirección, y un signo de menos quiere decir que yo me estoy alejando de la fuente. Así es como lo podemos apreciar para nuestro segundo caso. En nuestro tercer caso, ahora la fuente o donde se genera el sonido es la que se está moviendo, o se está acercando o se está alejando del observador. Dice, si la fuente avanza hacia el observador A, como se muestra en la imagen, los frentes de onda escuchados por el observador A o en el punto A serán más continuos. Como resultado, yo voy a tener o voy a apreciar una longitud de onda, vamos a ver el marcador, una longitud de onda aparente, pero la frecuencia va a ser la misma. Ahora, la frecuencia la longitud de onda aparente, relativa, es más corta a la longitud de onda de la fuente original. Ahora, donde la longitud de onda relativa va a ser igual a la longitud de onda menos el cambio de la longitud de onda entre frente y frente. Ahora, nosotros podemos determinar, utilizando esta expresión, que esta longitud de onda relativa va a ser igual a la longitud de onda de la fuente que genera el sonido menos la velocidad con la que se está propagando o con la velocidad con la que se está moviendo la fuente. Imagínense una bocina que se está moviendo y podemos decir que esa es la velocidad. Ahora, si volvemos a aplicar este concepto, donde la frecuencia relativa del observador A la podemos expresar así. Esta frecuencia relativa hacia el observador o que se está acercando al observador es esta expresión. Ahora, va a ser un signo positivo cuando la fuente se aleje del observador. Vean, esta es mi bocina que está generando el sonido, pero se está alejando del objeto B. Y esta va a ser la expresión, este signo de menos va a ser cuando la fuente se acerque al observador. Esas expresiones van a estar dadas para el efecto de Doppler cuando se acerca y cuando se acerca. Cuando se acerca y cuando se aleja, perdón. Ahora, si consideramos que la frecuencia relativa es igual a toda esta expresión, o sea, cuando nuestra bocina se mueve hacia el observador o hacia la persona que lo está escuchando, y tenemos que la frecuencia relativa también es igual a estas condiciones, cuando el observador se mueve en movimiento, hacia la fuente, tomando esto como una igualdad, si las comparamos, podemos decir que la frecuencia relativa con la que yo estoy escuchando el sonido es igual a toda esta expresión. Y esta expresión, pues simplemente es la expresión general del corrimiento de Doppler.
Aquí con esta fórmula ya no nos importa si el observador está en movimiento, si la fuente del sonido está en movimiento, si nos estamos alejando o si nos estamos acercando. Aquí ya engloba todos esos posibles casos y por eso lo consideramos una expresión general del efecto doble. Ahora, con esto terminamos lo que sería la unidad 1 y empezaremos con la serie de ejercicios.